Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Obviamente vemos que está intercediendo por Onésimo. Lo hemos visto en estos días. La primera lección que vimos, la vimos que era el amor, la fe y el amor. La semana pasada estuvimos viendo lo que es el perdón, a lo que el Señor está llevándonos precisamente a través de esta carta. Y hoy es la intercesión. Pablo intercede por Onésimo, el esclavo fugitivo convertido al cristianismo. Pablo le pide a Filemón que lo reciba no como esclavo, sino ahora como lo que es, un hermano en Cristo. Ya no es el Onésimo que Filemón conoció. Como ya lo hemos visto, Pablo apela a ese amor fraternal, a ese amor que principalmente lo caracteriza a él, al apóstol Pablo, de amar a aquellos a los que Dios ha puesto a su cargo y ofreciéndose para pagar cualquier deuda de Onésimo, lo que refleja, y esto es lo importante, es que veamos a Cristo en la palabra, y lo vemos a través del apóstol Pablo en esta carta. Precisamente la intercesión y la redención de lo que Cristo ha hecho por todos los que son de Él, por los suyos. Esa es la intercesión. Recordemos que esta carta es mandada a Filemón. Filemón está en Colosas y parece ser que la iglesia de Colosenses se congrega en la casa de Filemón. Y a Filemón, en la única parte que lo vas a ver es precisamente nomás en su carta. Pero esto nos está enseñando muchísimo el Señor a través de Filemón y a través de Onésimo, el cual parece ser que le roba a Filemón y aparte se escapa. Entonces prácticamente Onésimo, al escaparse, es digno de muerte. Ha cometido un pecado capital, una pena capital. Entonces de esto es de lo que está tratando. El apóstol Pablo, como lo vimos la semana pasada, lo conoce en la prisión, porque obviamente la mayoría de la escoria de aquel tiempo, de los ladrones, de los estafadores, se iban obviamente a Roma, como hoy en día las ciudades grandes en Inglaterra, ¿no? En Londres, en la Ciudad de México, en Nueva York, Chicago, siempre buscan las ciudades grandes, y en aquel tiempo pues decía, vámonos a Roma, ¿no? Y ahí conoce a Pablo y lo conoce en la prisión, y Pablo le presenta el evangelio, y Pablo se da cuenta que Onésimo va huyendo de Filemón y ahora escribe esta carta. Versos 13 y 14 dice: yo quisiera retenerle conmigo, aquí en la Onésimo, para que en lugar tuyo me sirva en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera como de necesidad, sino voluntario. Pablo quería retener a Onésimo para que le ayude en la prisión. Se había convertido como un colaborador, por lo que vemos en la carta del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué vemos aquí? Primero, si Onésimo se quedaba con Pablo, es como si Filemón le sirviera, porque Onésimo viene siendo siervo de Filemón.
Eso es lo que estamos viendo precisamente aquí en los versos 13 y 14. Segundo, Pablo no sobrepasa los derechos de Filemón, respeta su posición como dueño. Y tercero, Pablo prefiere que la ayuda de Filemón sea voluntaria y no por obligación o por imposición del mismo apóstol Pablo, porque Filemón respeta mucho a Pablo como apóstol. Claro está que el apóstol Pablo no se está poniendo con Filemón como apóstol, sino como amigo, como lo hemos estado viendo. Pero Pablo no quiere sobrepasar eso. Y tampoco se le quiere trepar a Filemón. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Él quiere hacer lo correcto. Pablo le dio a Filemón la libertad de hacer lo correcto. En pocas palabras, Pablo le deja la decisión a Filemón. Le dice a Filemón, tú toma la decisión de esto. Una decisión voluntaria y no por obligación o imposición. Obviamente, destacando el libre albedrío de lo que viene siendo nuestra fe. Intercesión, verso 15. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti. O sea, Onésimo se apartó de ti, Filemón, por algún tiempo para que le recibas para siempre. Aquí Pablo empieza a enseñarle a Filemón lo que viene siendo la soberanía de Dios. Que Dios tiene siempre el control. Que Dios es el que gobierna todo. Y que no cae la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Prácticamente Pablo le está diciendo a Filemón, parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora puedas tenerlo de regreso para siempre. ¿Por qué? Porque así lo planeó Dios. ¿Por qué? Porque así lo quiere Dios. Por eso es que nosotros podemos leer en Romanos 8:28 lo que la palabra de Dios nos enseña claramente y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso es lo que está enseñándole aquí el apóstol Pablo a Filemón y el Espíritu Santo a nosotros, recordándonos que descansemos siempre en el Señor, que Él es el que tiene todo el control, aún cuando vemos que nuestra vida puede estarse desmoronando en algunas áreas. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Claro que el escape de Onésimo fue un problemononón para Filemón y una gran pérdida que privó a Filemón de un trabajador, de dinero y de bien, de un bien. Eso fue lo que pasó. Esto hacía que Onésimo fuera considerado un criminal conforme a la ley romana. Recordemos que estamos en Colosa. Y ahí en Colosas pertenecía a Roma y era la ley. Filemón merecía la muerte. Uno, por haber robado a Filemón, a su dueño. Y dos, por haber huido también. Esto hacía que Onésimo fuera considerado un criminal, sujeto a la pena de muerte. Aún así Pablo podía ver el propósito de Dios y quería que Filemón también lo pudiera ver. Esto nos enseña muchísimo a nosotros, porque el resentimiento, hermanos, enceguece y afecta
nuestra comunión con Dios. Debemos de tener mucho cuidado. Ahora yo puedo entender por qué Job, un hombre justo, recto, que buscaba a Dios, temeroso de Dios y que aún no conocía plenamente a Dios, porque Job termina diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco, Señor. Aún así el Señor habla de él y dice que era justo, temeroso de él. Y ahora puedo entender a Job cuando en ningún momento dice que pecó contra Dios. Imagínate nomás todo lo que perdió, perdió todo. Primero sus bienes, después a sus hijos, sus 10 hijos. Y luego después a él le da lepra. Y sin saber por qué. Y luego vienen, entre comillas, sus amigos y le empiezan a decir: ¿estás así por tu pecado? Mentira. Mentira. Nuestro Señor nunca, nuestro Dios nunca le dijo a Job por qué estaba él así. Fue una prueba para él y para Satanás. Para Satanás fue una demostración que Dios le estaba dando. Pero nunca pecó. Aun cuando la esposa le dice: ya estuvo. Maldice al Señor y muérete. Le dice: Job, estás hablando como una tonteja, como una fatua. Es una palabra muy fuerte, que si la traducimos al español es muy fuerte. Job nunca pecó. Y ahora yo lo puedo ver. Ahora también en esta carta de Filemón. Porque el resentimiento enceguece y afecta nuestra comunión con Dios. Lo primero que empezamos a hacer es: ¿por qué a mí, Señor? ¿No? O como Asaf: ¿por qué prospera el que ni siquiera te teme? No, ve, ese hombre es más mujeriego que la patada. Y ve cómo le va. Y anda hasta de narco el canijo. Y goza de una salud tremenda. Ve cómo prosperan los Zaragoza, los Fuentes. Ve cómo prosperan, Señor, los de La Vega. Y no te temen. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No, Job no lo hizo así. Job no lo hizo así. Debemos de tener mucho cuidado. Esto es lo que Dios nos está enseñando. Por eso nuestro Señor Jesús nos enseñó a perdonar. Qué triste es cuando tú te das cuenta también. Por eso el Señor dice: de que no, el que gana el mundo entero y pierde su alma al final. ¿De qué le sirve a Soros ser de los hombres más ricos del mundo si todas las atrocidades que ha hecho? Tienen el mundo en sus manos, en apariencia.
Mateo 6:14 dice. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña una y otra vez, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Le dice Pablo, porque quizá, esta frase, hermanos, es bien importante, porque quizás demuestra que Pablo vino a Filemón y le dice a Filemón, me parece que Dios está trabajando aquí. Dios tiene que ver con esto que sucedió, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Pablo no lo hace que suene tan mal. Esto es una pincelada delicada que el apóstol Pablo se avienta una vez más, llena de amor, precisamente para que Filemón termine recibiendo, amando a Onésimo. Pablo sabe que Dios tiene todo bajo control. Mateo 10:29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin su padre. Otras traducciones dicen sin el consentimiento del padre o sin el permiso del padre. Este pasaje destaca la soberanía de Dios en toda la extensión de la palabra, su cuidado hacia nosotros. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibas para siempre. Nosotros nos debemos de preguntar hoy en este día, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Quizás será por esto. Tú lo estás permitiendo por algo. Es el propósito de Dios que Pablo vio en la fuga de Onésimo. Filemón, el amo, el patrón, perdió un esclavo, pero ahora Filemón, el cristiano, el siervo, obtuvo un hermano y lo obtuvo para siempre. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Ahora Onésimo es una nueva criatura. Es un hijo de Dios, al igual que Pablo y al igual que Filemón. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Lo que la carta de Filemón los está enseñando, hermanos, que la transformación de una persona, de un individuo, es clave para la transformación de una sociedad y de un ambiente moral. La gente tiene que ver que tenemos a Cristo, hermanos. Y que nosotros cada día que pasa nos parecemos más a Cristo. Porque eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Está moldeando a Cristo en nosotros hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la imagen de Él. Entonces le veremos tal cual es, dice la palabra, y seremos semejantes a Él. Pero la gente tiene que ver que nos parecemos a Cristo, que hablamos como Cristo, que caminamos como Cristo, que somos como Cristo. Eso es lo que precisamente el Espíritu Santo estaba formando también en Filemón. Es cuando aparece el amor y el perdón provocado por la voluntad de Dios, como lo vemos en las palabras del apóstol Pablo, porque quizá, Filemón, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibas para siempre, para que lo perdones. Y haya una comunión maravillosa. El perdón no siempre elimina inmediatamente el dolor, pero sí rompe la cadena que mantiene el alma atada a la ofensa. Cuando el corazón aprende a perdonar,
experimenta la libertad de la gracia y la paz que proviene de confiar en la justicia perfecta de Dios. Qué hermoso. Efesios 4:32 dice: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Eso es lo que Pablo está enseñando a Filemón. Y el Señor nos enseña a nosotros en su palabra para que cambiemos nuestra actitud, para que pensemos como Cristo, para que seamos como Él, para que recibamos a nuestros hermanos y los perdonemos para siempre. Claro que si es una persona que realmente ha cambiado y que se ha arrepentido, dice nuestro Señor en su palabra: miren por ustedes mismos. Lucas 17:3-4. Mira qué palabras tan hermosas. Dice nuestro Señor Jesucristo: miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti, 7 veces al día vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. ¡Qué maravilla! Es su palabra. Y esto nos alimenta para el diario vivir. Y así debemos de ser. Si su palabra lo dice, así es, hermano. Así nos pese. Esa es la enseñanza, es la intercesión también. Verso 16: no ya como esclavo, o sea, ya no me lo vayas a recibir como tu esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, dice, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora es tu hermano amado. Por eso es que aquí, hermanos, estamos practicando lo que va a pasar por la eternidad. Imagínate, si no nos gusta congregarnos, nos pesa congregarnos. No es un deleite hoy en día. Y lo digo tristemente y hablando de nosotros como cristianos, pero nos pesa congregarnos. ¿Tú crees que realmente quieres estar con Cristo en el cielo? ¿Con tus hermanos amados? ¿Que realmente vas a querer estar ahí? Cuando aquí en vida te pesa. Pablo insiste con que la fuga de Onésimo fue parte de la soberanía de Dios, para que éste regresara como un hermano amado en Cristo. Pablo usa un juego de palabras muy paulinas, muy de su estilo, y le dice: mayormente para mí, pero cuanto más para ti. Significa que la transformación de Onésimo trae alegría a Pablo, porque ve la relación social ahora entre amo y esclavo en una igualdad espiritual, porque ahora en Cristo Filemón y Onésimo son uno. Ya no hay diferencia, ya no hay esclavo y amo, o ya no hay amo y esclavo. Ahora son uno en el Señor, como lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Pablo tiene gozo porque Onésimo ahora es un hermano para él y para Filemón, tanto en la carne como en el Señor.
Sí, hermanos, nuestros hermanos no nomás lo son en el Señor. También el Señor dice, ahora es parte de la familia. Ámalo como si fuera tu propia carne. Qué hermosa es la palabra, porque ¿cuántas veces habías leído Filemón y te habías puesto a pensar y decir todo lo que el Señor te está diciendo en esta carta? Es maravilloso, verso 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Hijo, qué manera del Señor enseñarnos a través de sus siervos, de sus hijos, lo que es la intercesión. Otra vez Pablo se para al lado de Onésimo intercediendo. Si yo soy tu compañero, si soy tu amigo, si soy tu amado, le está diciendo a Filemón, recíbelo en Cristo, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo. Si yo soy tu compañero, tu amigo en Cristo, entonces trata a Onésimo como me tratarías a mí. Esto es fascinante porque Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo como si fuera el mismo, demostrando una fe verdadera. Ahora, ¿por qué decimos que una fe verdadera o una fe genuina? La intercesión de Pablo es poderosa porque apoyó a un hombre culpable y le dijo al dueño del esclavo, o sea, a Filemón, le está diciendo, yo sé que este hombre es un criminal y que merece ser castigado, pero este esclavo es ahora mi amigo, mi hermano, nacido de nuevo, así que si lo castigas a él, también me castigas a mí. Entonces yo me paro a su lado para tomar su castigo. ¿A qué te suena eso? ¿Qué posición nos está enseñando el apóstol Pablo? Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo hace, hermanos, por nosotros ante nuestro amo celestial, ante nuestro Padre celestial. Por eso el amor, el perdón, la intercesión demuestran una fe genuina. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo aún intercede por nosotros. Por eso es que nos puede salvar, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es tan importante la intercesión que el profeta Samuel declaró en 1 de Samuel 12:23, así que lejos sea de mí que peque yo contra Yahvé, cesando de interceder o de rogar por ustedes. Antes les instruiré en el camino bueno y recto. Lejos esté de mí el pecar yo contra mi Dios, dejando de interceder. ¿Por qué? Porque es el carácter de Dios, porque es el carácter de Cristo. Esa es la intercesión, verso 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Otra vez asume Pablo reflejando a Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esto nos deja ver que Onésimo, cuando escapó, obviamente robó a Filemón, cometiendo un crimen capital. Pablo pide que el valor de lo que ha sido robado le sea cobrado a él. Ponlo en mi cuenta. Pablo asume la deuda de Onésimo, un claro reflejo de lo que es la justificación y la redención, donde Cristo asume nuestra deuda, hermanos. La deuda del pecador. Pablo está intercediendo por Onésimo, siguiendo las pisadas de su maestro.
Y así lo debemos de hacer también nosotros. Colosenses 2, 13, 14. A la iglesia así que se congregaba en la casa de Filemón. Colosenses 2, 13, 14. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dijo nuestro Señor Jesucristo: si algo te deben, Padre, ponlo en mi cuenta. Yo ya pagué por ello. Qué hermosa es su palabra. Nuestro Señor Jesucristo le dice a Dios Padre: si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Por eso ahí mismo a los colosenses les dice: Cristo, el misterio oculto de todos los tiempos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Qué hermoso, porque el Padre ahora ve a Cristo en nosotros. Y es por eso que tú y yo vamos a entrar al cielo, a la eternidad, hermano. Si no, olvídate. Intercesión, verso 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Pablo está hablando en serio. Por eso le dio a Filemón una nota personal escrita por su propia mano. Cuando Pablo le dice a Filemón: pon las deudas de Onésimo en mi cuenta, está haciendo por Onésimo lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros al poner nuestros pecados en su cuenta, en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías. Nos dice también en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ponlo en mi cuenta. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Mientras hacen las cuentas, Pablo le dice a Filemón: tú mismo te me debes también. ¿Por qué? Porque Filemón le debía a Pablo, porque fue un instrumento usado por Dios para salvación. Es por eso que en Romanos 8:12 leemos que deudores somos, no a la carne, sino al Espíritu. Significa que los cristianos tenemos una deuda de por vida con Cristo y con el Espíritu Santo que nos llevó a Cristo para salvación. Deudores somos de vivir para la gloria de Dios. Hay gratitud por la salvación y la responsabilidad de vivir guiados por el Espíritu Santo. Y por último, verso 20, intercesión. Si, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Este pasaje nos deja ver una poderosa ilustración del perdón, lo que es la reconciliación, lo que viene siendo la transformación. De las relaciones humanas a través del Evangelio de Cristo, superando las barreras sociales, económicas. Por eso dice en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Prestemos atención, porque esto viene desde el Antiguo Testamento. Hay una historia muy parecida a lo que es Filemón y Onésimo,
El perdón entre hermanos revela que la gracia de Dios es más fuerte que el pasado. Durante años el dolor y la separación marcaron la historia entre Jacob y Esaú. El engaño había dejado heridas profundas y el miedo acompañó a Jacob cuando decidió regresar. Jacob pensaba encontrar enojo y quizá venganza de parte de Esaú, pero cuando Esaú lo vio, ocurrió algo inesperado. Y para mí que es algo muy parecido, no viene en la carta, pero fue algo muy parecido a lo que ha de haber pasado con Filemón y con Onésimo, cuando Onésimo lleva la carta a Filemón. Y cuando Onésimo le entrega esa carta a Filemón, Onésimo ha de haber ido con miedo, de haber dicho, híjole, a ver cómo se porta Filemón conmigo. Y nos dice Génesis 33:4 que Esaú corrió a su encuentro. ¿Al encuentro de quién? De Jacob. Le abrazó, se echó sobre su cuello y le besó llorando. Donde hubo engaño, Dios trajo reconciliación. Todo esto apunta a Cristo, hermano. Lo que Él ha hecho con nosotros. La historia del hijo pródigo. Corre a su hijo y te abraza y te besa. Y te dices que mi hijo estaba muerto y ahora ha regresado. Por eso dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Donde hubo pasado doloroso apareció la gracia. El perdón tiene poder para sanar lo que el tiempo no puede reparar. Cuando el corazón decide perdonar, las cadenas del pasado se rompen. Porque cuando Dios obra en el corazón, la gracia siempre es más fuerte que la ofensa. Si tú estás en Cristo, la gracia es más fuerte en ti que las ofensas que te puedan hacer aquellos que te ofenden. Y donde la gracia gobierna, la reconciliación se vuelve posible. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa es la marca del que está en Cristo. El apóstol Pablo quería que Filemón reafirmara su fe, que aprendiera este gran principio del amor, porque hermanos, es el que te lleva al perdón y a la fe genuina. Y eso es lo que el Espíritu Santo está produciendo en nosotros. ¡Qué bendición! Yo sé que es difícil, pero debemos creer en su palabra y darle gracias por ello. La Nueva Traducción Viviente, precisamente en este verso 20, dice: sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Sí, queremos ese ánimo en el Señor. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros. Reafirmar nuestra fe, aprender el gran principio del amor, porque nos va a llevar al perdón y a la reconciliación y a vernos como Cristo. Esa es la intercesión.